Hola. Soy Durruti. Bienvenidos a la segunda parte de esta serie, dedicada a hacer un análisis desde la perspectiva histórica de las circunstancias que llevaron a que la Federación Rusa invadiera a la República de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Estoy muy feliz de la recepción que ha tenido la primera parte. Si no la has oído, te recomiendo que te des una vueltita por ahí. Me aseguraré de dejar el link en la descripción. Te invito pues, a escuchar. Ha mejorado no significa, ni siquiera remotamente, que todo esté bien. Hago esta aclaración, porque la considero necesaria para entender esta segunda parte. Ocurre, al contrario de lo que pretenden quienes dicen que todo tiempo pasado fue mejor, que el mundo post-1947 es menos violento que el que llevó a la Segunda Guerra Mundial, y, de igual manera, el mundo post-1991 es menos violento que el de la Guerra Fría. Algo hemos tenido que hacer bien como especie. Me niego por ello a afiliarme a esa visión del mundo que sostiene que las cosas antes eran mejores que ahora. Con la excepción de periodos relativamente cortos de crisis, como la que vivimos desde el 2020, en general todos los indicadores objetivos demuestran que la vida humana nunca fue mejor que en este momento. Pero, de nuevo, reitero el descargo de responsabilidad inicial. La anterior afirmación no significa, de ninguna manera y bajo ningún punto de vista, que la guerra, la violencia, la miseria y la vulneración de derechos hayan dejado de existir, ni que la crueldad y el odio hayan desaparecido, ni que la humanidad esté en paz. La diferencia fundamental, sin embargo, es que hemos transitado de un mundo en permanente conflicto entre estados y sus ambiciones geopolíticas a un mundo en el que el conflicto se asocia más a la insurgencia interna. En lo que va del siglo XXI, esta ha sido, por mucho, la manera habitual de hacer la guerra. Tal vez es por eso que la guerra en Ucrania es tan extraordinaria. Ahora, es cierto, esta tensión generalizada, en gran parte, también se debe al continente donde ocurre y a que las víctimas, claramente, tienen una valoración distinta en el imaginario de los medios occidentales, por ejemplo, los refugiados sirios o afganos. Más allá de prejuicios y visibilidades asimétricas, a esto se agrega, por supuesto, el hecho de que el protagonista de esta invasión es una potencia nuclear, y también el hecho de que Putin haya derribado el sueño de un nuevo orden europeo, libre de estas guerras. En la parte 1 hemos estudiado las raíces de la identidad rusa y de la identidad ucraniana, y hemos establecido el escenario geográfico y geopolítico que hizo de la tensión Oriente-Occidente y del teatro de Europa del Este uno de los polvorines del planeta. Ahora toca hablar sobre el mundo post-1945 y la situación de Rusia en ese mundo, el sitial que tuvo, el sitial que piensa su presidente que debería tener y cómo llegamos al punto de quiebre que empujó al conflicto. Hemos señalado en la primera parte que la idea moderna del Estado-nación necesita de un mito fundacional. Para completar el concepto, es necesario señalar, además, que ser un país, o, mejor dicho, un Estado-nación, como lo concebimos hoy, es un invento relativamente reciente, y aún hoy no podemos ponernos de acuerdo en cuáles territorios cuentan como tal, y cuáles no. La Organización de las Naciones Unidas tiene 193 países miembros, Estados Unidos reconoce 196 países, Rusia dice que hay 197, Pakistán reconoce a 192, el Comité Olímpico Internacional lista 206 países miembros, y la FIFA tiene 211 países afiliados. La existencia de diferentes países y las líneas imaginarias que los dividen, es hoy uno de los aspectos centrales que determinan la manera como vivimos nuestras vidas, bajo qué leyes y qué costumbres, cómo nos identificamos y cómo nos relacionamos con otros estados, cómo nos movemos entre ellos o cómo comerciamos. Nuestras instituciones, entendidas como las organizaciones, normas y hábitos que rigen nuestras vidas, están hoy tan íntimamente ligadas con este concepto, que nos cuesta mucho imaginarnos un mundo en el que esto no era así. Sin embargo, este mundo existía, hace apenas un par de siglos. Por este hecho, se hace bastante obvio que los países, al menos en el sentido que le damos hoy a la palabra, son un invento humano. Un invento político, de hecho, como demuestra el término, mapa político, que es, precisamente, el que demarca,
en diferentes colores y con gruesas líneas negras, donde empieza un país y donde termina el otro, independientemente de cualquier otro criterio que el simple acuerdo internacional, criterio que, como ya hemos dicho, no es uniforme. Si esto varía en el espacio, también lo hace en el tiempo. Las evidencias arqueológicas encontradas en lugares distintos del planeta muestran que hubo habitantes humanos en África hace más de 200.000 años, en Asia hace 100.000, en Europa hace 40.000 y en las Américas hace quizás 15.000. No obstante, casi nadie arguiría hoy que estos antiguos humanos tenían la nacionalidad del país moderno en el que fueron encontrados sus restos. Ciertamente estos mismos habitantes, cuando estaban vivos, salvo rarísimas excepciones, no se referirían a su identidad como etíopes, franceses, uzbecos o peruanos. De hecho, no hace falta viajar en el tiempo a periodos tan remotos. El concepto mismo de Estado-nación les sería completamente foráneo a la mayoría de los seres humanos incluso en el siglo XVII. Para ellos, un país se asociaba más al territorio y al paisaje, o tal vez a lo que llamaríamos hoy un piso ecológico, es decir, una región de características físicas más o menos uniformes, probablemente gobernado por un rey o un príncipe que es el propietario de todo, y carente realmente de otras fronteras que las formadas por montañas, ríos y océanos. Para entender nuestro mundo, entonces, es necesario referir, muy a vuelo de pájaro, que es un país, esta entelequia llamada Estado-nación, y como ese concepto no se alinea del todo en actuales entidades como la Federación Rusa. La idea del Estado-nación ayuda a articular la manera como pensamos a la vez en términos del territorio y de la entidad política que lo gobierna y representa. Separando ambos conceptos, la nación es, como la define Benedict Anderson, una comunidad imaginada, es decir, la comunidad de seres humanos que concebimos de manera abstracta cuando hablamos de los polacos, los mapuches, los batí o los salvadoreños, en sentido de la colectividad y camaradería que existe entre personas que se identifican como parte de esa nacionalidad. Esto se manifiesta, más claramente, en eventos deportivos internacionales, donde los habitantes incluso de países con una identidad nacional muy fluida, como Bélgica, o países que no son independientes, como Gales, se unen casi en unísono a apoyar a atletas a quienes mayormente no conocen personalmente, pero a los que, no obstante, alientan, y con los que se identifican en relaciones parasociales, debido a que se consideran a sí mismos como pertenecientes a la misma nación. Aunque muchos nacionalistas, especialmente a los extremos del espectro político, confluyen nacionalidad con etnicidad o raza, esta percepción es muy claramente errada. Otras posturas, más moderadas y más generalmente aceptadas, han vinculado la idea de nación con una asociación voluntaria, tal como el contrato social, en una posición denominada nacionalismo cívico. Por ejemplo, Ernest Renan señaló que la nación no es un grupo determinado por la configuración de la tierra, sino por constituirse en una familia espiritual que comparte pasadas glorias y una voluntad presente. Esta comunidad imaginada de una nación obtiene sustancia, tanto en el sentido de una historia compartida, como también en la noción de una cultura común. Nos referimos aquí a las canciones, relatos, gastronomía, actitudes o cualquier otra característica que pueda llegar a describirse como francesa, argentina o malgache. Este sentido de comunidad e identidad es hoy profundamente importante para mucha gente. De hecho, es frecuentemente dado por sentado que todos nosotros deberíamos sentirnos miembros de, al menos, una de estas comunidades imaginadas. Anderson indica que simplemente se asume que en el mundo moderno cada quien puede, debe y va a tener una nacionalidad, de la misma manera que cada quien tiene un género. La nacionalidad, en este entendido, se considera hoy un derecho inherente al ser humano, y ser apátrida, es decir, la ausencia de nacionalidad, es una rara anomalía en nuestro siglo. Al mismo tiempo, este derecho a la pertenencia implica, en la concepción moderna al menos, la obligación de defender a esa nación, incluso con las armas si es necesario. A pesar de toda la fuerza legal y legitimidad institucional que este concepto ha adquirido, estas comunidades han sido, siguen siendo, y solamente pueden ser, imaginadas. Incluso en países minúsculos, como por ejemplo Nauru, con una población estimada en menos de 10.000 habitantes, ninguna persona puede realmente esperar tener una relación significativa y profunda con cada uno de los restantes nauruanos.
Ni hablar entonces de la relación que pueda uno tener con millones de otros compatriotas en un país de tamaño promedio. Ahora bien, la percepción de que esta comunidad imaginada que es la nación es una expresión de un interés y objetivo común, elude completamente la discusión de las profundas inequidades y divisiones sociales entre sus miembros, da la ilusión de un orden perfecto y armónico, ahí donde en realidad lo que hay es una constante lucha de clases, identidades e interpretaciones del mundo. Como fuera, habiéndonos hecho ya una idea de lo que es una nación, es útil introducir el otro aspecto de la fórmula del Estado-nación, es decir, el Estado. Si en relación con nuestra comprensión de lo que es un país, la nación refiere al universo abstracto de las ideas, la cultura y la comunidad, el Estado refiere al aparato político, creado para defender, promover y mantener este abstracto. Dependiendo de cada país, el Estado puede incluir un parlamento o congreso, un monarca, un presidente o un líder supremo, un sistema judicial, una policía, un ejército, escuelas, servicio civil, una administración tributaria, e incluso, en algunos casos, la prensa o las instituciones religiosas. Como sugiere esta lista, los estados pueden tomar una enorme cantidad de formas diferentes, siendo muy difícil, si no imposible, encontrar dos estados idénticos en su organización. El aspecto común que más comparten los estados, como lo señaló Max Weber, es que el Estado es la única comunidad humana que reclama para sí el monopolio legítimo de la violencia física en el marco de un determinado territorio geográfico. Esta célebre definición no quiere decir que todos los estados están permanentemente en ejercicio de una violencia física constante, sino que el Estado está definido por su atribución para resolver disputas y mantener el orden mediante el arresto, el encarcelamiento, la confiscación de bienes u otros mecanismos de ejercicio de la violencia sobre las personas, sin tener que responder por ello a una autoridad superior. Por supuesto, Weber falleció 25 años antes de crearse el mundo post-1945, en el que aparece, finalmente, esta autoridad superior a la cual responder, por lo que será necesario ajustar esta definición a los márgenes de lo que el derecho internacional contemporáneo permite. Pero, dentro de estos límites, la definición weberiana sigue siendo útil para nuestros propósitos. Otras definiciones, más difusas, pero también mucho más asociadas a lo que la gente común entiende por Estado, simplemente determinan qué es la organización política que une a una nación con el territorio. Esta idea, sin embargo, como veremos más adelante, no es sino, tal vez, en casos muy excepcionales, acertada. Aunque esta es la definición que más asociamos con la idea del Estado-nación, una entidad política unificada en la que un solo gobierno gobierna a una sola nación, basta una mirada a cualquier noticiero internacional, para encontrar múltiples ejemplos en los que no existe un alineamiento tan claro entre ambos, Estado y nación. De hecho, las diferencias y desencajes entre Estado y nación son más bien la regla. Escocia, Cataluña o Bretaña son apenas algunos ejemplos de casos donde puede afirmarse, con cierta confianza, que existen naciones que no tienen su propio Estado. A diferencia de los antes mencionados, algunos países como Estados Unidos, Liberia o Malasia reclaman para sí la idea de que su nación no está conformada por estos criterios, sino por un ideal común. En el caso de Estados Unidos, lo que define a la nación es el sueño de la aplicación radical de las ideas liberales de la Ilustración, aunque debe hacerse notar que esta percepción es también muy fuertemente objetada por un grupo importante de actores, que claman más bien que Estados Unidos es una nación occidental, blanca y cristiana, es decir, definida por etnicidad, de una manera expresamente excluyente de cualesquiera otras identidades. Es notable que algunos de los ejemplos más significativos de no alineación del Estado y la nación estén en el sur global, es decir, los países que una vez fueron colonias de las naciones occidentales. En casi todos estos países, las fronteras y los territorios gobernados por los estados no guardan relación alguna con las comunidades imaginadas presentes ahí. Eso ha obligado a estos estados a inventar una nacionalidad donde antes no había una, dentro de las fronteras administrativas que establecieron sus antiguos colonizadores. Solo recientemente, algunos de estos países han empezado a encarar este problema con el reconocimiento de su plurinacionalidad. También son claro ejemplo de la poca relación de la idea del Estado-nación con la realidad, los países gigantescos de China y Rusia. En China, lo que asociamos normalmente con ese país desde fuera, es la cultura Han, siendo esta,
por mucho, la cultura dominante y gobernante en un país gigantesco. China ha sido, por siglos, un espacio en el que la cultura dominante ha hecho todo lo posible para asimilar a todos los pueblos vecinos que entraban a su dominio territorial mediante el proceso de sinificación, es decir, el proceso sistemático impuesto a cantoneses, taiwaneses, bai, uigurs, mongoles, tibetanos y tantos otros, a regirse por el idioma, la cultura, la escritura, las leyes, la filosofía y la burocracia Han, hasta que estas naciones tan diversas se volvieran casi indistinguibles de los Han. Como hemos visto en la primera parte de este relato, los rusos, es decir, la cultura, tradiciones y religión de los eslavos orientales, también se impusieron a los nuevos territorios que fueron anexando a su imperio. A fin de cuentas, una parte fundamental de la construcción de imperios ha sido siempre la imposición de la cultura, costumbres, lengua, leyes y administración del conquistador a los pueblos conquistados. Este proceso de rusificación, sin embargo, no siempre ha sido tan exitoso como el caso chino. En la actual Rusia, persisten aún hoy nacionalidades y culturas indoeuropeas distintas a la rusa, pero también túrquicas, caucásicas y mongoles, que constituyen minorías significativas y cuya relativa autonomía ha ido variando mucho a través de los años. La Federación Rusa post-1991 está compuesta por 85 sujetos federales distintos, incluyendo 21 repúblicas autónomas, 46 regiones o provincias conocidas como oblasts, 9 territorios o krais, 4 distritos autónomos, una región autónoma y 2 ciudades federales. A esto se agregan la República Autónoma de Crimea y la Ciudad Federal de Sebastopol si se otorga validez a su anexión en 2014. Lo evidente, dado este complejo mapa, es que estas minorías significativas no han podido ser del todo rusificadas. Si bien la nación rusa representa un 80% de la población de ese país, la idea de un Estado-nación ruso, como la hemos definido hace unos minutos, escasamente se sostiene. Si esto es cierto respecto a las partes que se mantuvieron dentro de la Unión, mayormente de manera voluntaria, pero también algunos por la fuerza, lo es muchísimo más respecto a los territorios del Asia Central y de Europa del Este, que declararon y obtuvieron su independencia a inicios de los años 90. Es probable que tú no recuerdes aquella noche memorable, porque estabas ocupado o ocupada con otros menesteres propios de la temporada, o tal vez aún no habías nacido. Pero sí que la recuerdan cientos de millones. La noche de Navidad, 1991, la bandera de la Unión Soviética fue bajada del mástil del Kremlin una última vez, y en su lugar se izó la bandera blanco, azul y rojo de la Federación Rusa. Con este hecho simbólico, concluía una era que había durado casi 70 años. Esa noche, en cadena televisiva retransmitida en todo el inmenso país y replicada por casi todos los canales noticiosos del planeta, Mikhail Gorbachev, hasta ese día presidente de la Unión Soviética, anunció su renuncia al cargo. Recordemos partes salientes de su aciago discurso. He abogado consecuentemente por la independencia de los pueblos, por la soberanía de las repúblicas, pero al mismo tiempo, por la preservación de la unión y la integridad del país. Los acontecimientos siguieron otro camino. Predominó el rumbo hacia el desmembramiento del país y la desintegración del Estado. Algo con lo que no puedo estar de acuerdo. Casi de un día para otro, el extraordinario imperio unificado y contiguo, que había existido por siglos, en una forma u otra, se desintegró y dejó en su lugar a 15 estados nuevos y recién independizados: Estonia, Latvia y Lituania en la costa del mar Báltico, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia en la antigua Rutenia, Georgia, Azerbaiyán y Armenia en el Cáucaso, y Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán en las estepas del Asia Central, y, por supuesto, la propia Rusia. En efecto, el portento mundial de este extraordinario Estado, plurinacional en los hechos pero que formalmente conformaba una sola nación soviética, se esfumó cuando colapsó la URSS. En todos los casos de las otras repúblicas soviéticas, la Federación Rusa reconoció su independencia. Pero Rusia aceptaría solamente la independencia de las repúblicas que no fueron previamente parte de la Federación de Repúblicas Soviéticas de Rusia, como pronto descubriría Chechenia. Hoy,
Rusia tiene apenas la mitad de la población que tenía la Unión Soviética y su PIB es apenas más grande que el de España, un país que tiene un tercio de la población de Rusia. Al mismo tiempo, la enorme esfera de influencia que una vez tuvo el gobierno central en Moscú se ha ido encogiendo casi de manera continua, en particular en Europa del Este, que en menos de 2 décadas se transformó de ser parte del bloque soviético a ser parte de la Unión Europea y, poco después, sumándose a la alianza de defensa liderada por Estados Unidos. En un mundo de conflictos, la mejor manera de garantizar la capacidad de mantener la independencia propia es la construcción de buenas y sólidas alianzas contra enemigos comunes. Este es sin duda el caso de las alianzas de Occidente, lideradas por Estados Unidos, creadas en la Guerra Fría con la expresa intención de defenderse de la expansión del comunismo. Estas alianzas no son del todo tan occidentales, al incluir a más de 60 países y contener a 1/4 de la población mundial y a 3/4 partes de la economía global. Desde Corea del Sur a Pakistán, de Arabia Saudí a Israel, Argentina, Japón, Australia, Brasil, Turquía y Grecia, este era un atado de países enormemente diversos, que no estaban necesariamente alineados ideológicamente, sino únicamente por su anticomunismo. Algunos miembros incluso se odiaban entre sí, como Israel y Arabia Saudí, o estallaron conflictos armados entre ellos, como la Guerra de las Malvinas. Pero todos eran abierta y violentamente enemigos del comunismo soviético. Esto resultó en redes enmarañadas, a veces muy extrañas, a veces surrealistas incluso, de complejas, cuando no caóticas, relaciones internacionales en las que el país más embrollado era, y sigue siendo, Estados Unidos. A veces con asistencia económica, a veces con asistencia militar, frecuentemente dando respaldo político a todo tipo de personajes impresentables y casi siempre usando presiones y ventajas comerciales, Estados Unidos se enredó prácticamente con todo el resto del mundo, con excepción del bloque soviético. Ejemplos de estos enredos abundan, tales como el envío de armas hechas en Israel al ejército pakistaní, para armar a fanáticos religiosos sauditas que peleaban una guerra en Afganistán, o la compra de armas iraníes con drogas colombianas, para equipar a los contras nicaragüenses. Pero, por supuesto, Estados Unidos no es el único actor con ambiciones geopolíticas. En mayor o menor medida, todos los estados buscan impulsar sus ambiciones y defender sus intereses. Al analizar cómo quiere un país involucrarse en el concierto internacional, no se debe olvidar jamás que también hay otros países que tienen sus propias ambiciones y que éstas con frecuencia son contrarias a las propias. Este es el origen de los conflictos, y los conflictos se pueden resolver por las buenas o por las malas, es decir, por la diplomacia o por la guerra. Hace 2500 años, Sun Tzu escribió el libro canónico acerca de cómo hacer la guerra. Las ideas de Sun Tzu pueden resumirse a grandes rasgos como sigue. 1. Una ventaja en cuanto a capacidades no es tan importante como una acción rápida en la guerra. 2. Los recursos movilizados para el combate deben ser suficientes para una campaña corta que no requiera refuerzos o traer suministros extra de consideración. Y 3. La entrega de bienes privados es esencial para motivar a los soldados a luchar. En directo contraste con esta trilogía, la doctrina militar establecida en los años 1980 por Estados Unidos, en gran parte en reacción a las lecciones aprendidas tras la derrota en Vietnam, la expuso el secretario de Defensa de Ronald Reagan, Caspar Weinberger. Si decidimos que es necesario enviar tropas a combatir en una situación determinada, debemos hacerlo con plena convicción y la clara intención de ganar. Si carecemos de voluntad suficiente para comprometer las fuerzas y los recursos necesarios para conseguir los resultados, es mejor no comprometerlos en absoluto. Debemos saber con exactitud cómo nuestras fuerzas pueden obtener estos objetivos, y debemos comprometer precisamente el número de tropas necesario para obtener exactamente esos objetivos. Antes de que los Estados Unidos se involucren en un conflicto, es necesario tener cierta certeza razonable de que contamos con el apoyo suficiente de los ciudadanos estadounidenses y de sus representantes electos. Con esta lógica, no es de extrañar que Estados Unidos esté con frecuencia dispuesto a combatir con adversarios pequeños como Granada, Panamá o la República Dominicana, pero que cuando se trata de la Unión Soviética, Estados Unidos haya sido mucho menos entusiasta. La Guerra Fría siguió siendo fría, precisamente,
porque el gobierno de Estados Unidos depende de los votos de sus ciudadanos, y si bien los estadounidenses votaban por candidatos duros con el comunismo, una guerra nuclear rápidamente hubiera hecho cambiar la intención de voto por quien la empezara, si es que quedaba vivo alguien para votar. La noche de Navidad de 1991, ese temor se desvanecería. Retomemos el discurso de Gorbachov. El destino quiso que cuando me encontrara al frente del Estado, ya fuese claro que algo andaba mal con el país. Tenemos mucho de todo: tierra, petróleo, gas, otras riquezas naturales, y la providencia tampoco nos ofendió en cuanto a inteligencia y talentos. No obstante, estábamos viviendo en condiciones mucho peores que las de otros países industrializados, y nos encontrábamos cada vez más atrasados respecto a ellos. La razón para ello era evidente. La sociedad estaba asfixiada por las tenazas de un sistema burocrático y autoritario, condenada a servir al discurso ideológico y a soportar la onerosa carga de la carrera armamentista. Se encontraba en el punto de quiebre. Todos los intentos de reformas parciales, y no fueron pocos, terminaron en fracaso, uno tras otro. El primero en reaccionar fue el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush padre, que en su discurso esa misma noche, aprovechando la diferencia horaria entre Moscú y Washington, calificó, no una, sino 3 veces, estos eventos como una victoria definitiva de Norteamérica sobre el comunismo. Esta es una victoria para la democracia y la libertad. Es una victoria para la fuerza moral de nuestros valores. Cada americano puede enorgullecerse de esta victoria, desde los millones de hombres y mujeres que han servido en uniforme al país, a los millones de americanos que apoyaron a su país en una firme defensa bajo el mandato de 9 presidentes. Nuevas naciones independientes han emergido de las ruinas del Imperio Soviético. Esta proclamación de victoria debería haber garantizado a Bush padre la reelección. Sin embargo, los cálculos sobre el efecto electoral de las guerras no siempre son correctos. En 1990, las relaciones entre Irak y Kuwait llevaban mucho tiempo siendo tensas. Apenas saliendo de un largo conflicto con Irán, Saddam Hussein afirmaba que Kuwait, casualmente ubicada sobre la misma enorme reserva de petróleo que antes había intentado arrebatarle a Irán, estaba sacando crudo del subsuelo iraquí. El dictador iraquí había exigido reiteradas veces a Kuwait una compensación económica por la explotación de ese petróleo, bajo alternativa de invadir. Eventualmente, las fuerzas de Saddam Hussein invadieron y ocuparon Kuwait en agosto de 1990. En respuesta, Bush organizó una coalición internacional, y en enero de 1991, apenas un mes después del colapso de la Unión Soviética, lanzó la Operación Tormenta del Desierto para desplazar a las fuerzas iraquíes. Es necesario volver a reiterar, pues los mitos que rodean estos eventos son muy insidiosos, que, a diferencia de Saddam, Bush no intentaba apoderarse de la riqueza petrolera de la región para enriquecer a sus compinches. Sería ingenuo sostener que la política energética no fue un factor fundamental en la política estadounidense en Oriente Medio, pero Tormenta del Desierto no se trató de un intercambio de vidas de soldados por petróleo. La finalidad era forzar la estabilidad en Oriente Medio y restablecer un suministro fiable e ininterrumpido de petróleo, para garantizar la estabilidad económica de Occidente. Como tal, la operación militar gozó de mucha legitimidad, e incluso países tan variados como Argentina, Filipinas, Senegal, Corea del Sur, Bangladesh o la recientemente independizada Polonia, entre muchos otros, participaron de la coalición, que obtuvo una victoria aplastante. Aunque Saddam tenía tropas de élite, su guardia republicana no se enfrentó con las fuerzas aliadas, pues el dictador las hizo retirarse al lugar seguro a fin de que lo protegieran a él, en vez de proteger Irak. En realidad, los militares más castigados por el ataque de la coalición fueron reclutas novatos y unidades deficientemente equipadas. Aunque perdió la guerra, Saddam sobrevivió, ambos física y políticamente. Saddam se mantendría en el poder hasta ser depuesto por Estados Unidos en la Segunda Guerra del Golfo, en 2003, y esa guerra se hizo justamente con la intención de destituirlo. No obstante, aunque la haya sobrevivido Saddam Hussein por más de una década, la Primera Guerra del Golfo logró algo más importante para Estados Unidos, reafirmó que, tras el derrumbe del bloque soviético,
quedaría un solo jefe en el mundo, y que el orden mundial, y la garantía de su estabilidad, sería unipolar. Esto produjo una esfera de influencia estadounidense que englobaba casi al mundo entero. La abrumadora presencia norteamericana rápidamente se volvió muy incómoda, llegando a ser vista en muchos países como una ocupación de facto, contra la cual era necesario resistir, generando nuevos embrollos. En consecuencia, cuando la Guerra Fría había terminado, la compleja alianza anticomunista, ya sin su enemigo común, se mantuvo, pues los sucesos en Irak habían mostrado cómo una amplia alianza no solo servía a propósitos defensivos. El esfuerzo de Occidente por imponer la paz y por ampliar las ventajas políticas que se buscaban por medio de la ocupación o de la imposición de gobiernos títeres se hizo menos apremiante, al menos hasta septiembre de 2001. En su discurso del Estado de la Unión de 1994, el presidente norteamericano Bill Clinton declaró que, en último término, la mejor estrategia para garantizar nuestra seguridad y para construir una paz duradera es apoyar el avance de la democracia en otros lugares. Las democracias no se atacan entre ellas, hacen mejores socios comerciales y mejores aliados diplomáticos. Es por ello que hemos apoyado, ustedes y yo, a las reformas democráticas en Rusia y en los restantes estados del antiguo bloque soviético. Seguiremos urgiendo a Rusia y los demás estados a seguir avanzando en sus reformas económicas y buscaremos cooperar con Rusia para resolver los problemas regionales, insistiendo al mismo tiempo en que, si tropas rusas operan en los estados vecinos, lo hagan solamente cuando esos estados consienten esta presencia, y lo hagan en estricta sujeción con los estándares internacionales. Ahora bien, uno de los problemas que presenta la búsqueda de una solución política de los conflictos y los consecuentes enredos que ello trae, es que imponer acuerdos puede salir muy caro. Una solución habitual, y la que finalmente se utilizó contra Saddam Hussein, es sustituir al líder. Los demócratas destituyen a los dirigentes extranjeros que les resultan molestos y los reemplazan por títeres. Como en el discurso de Clinton, los líderes democráticos suelen hacer gala de un deseo de democratización. Sin embargo, la realidad es que esto suele ser puramente retórico, y la democratización de un viejo enemigo raras veces les conviene, pues cuando una nación extranjera se democratiza, su líder se ve cada vez más obligado a ejecutar las políticas que quiere su pueblo, y no así las que desea el pueblo del titiritero. La política exterior estadounidense está repleta de ejemplos en los que Estados Unidos debilitó, de forma abierta o encubierta, el desarrollo de la democracia porque ésta ha promovido unas políticas contrarias a los intereses norteamericanos. Este fue el motivo de la intervención de Estados Unidos a los gobiernos democráticos de Salvador Allende en Chile en 1973, de Mohammad Mossadegh en Irán en 1953 o de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Tomó prelación, especialmente durante la Guerra Fría, el interés del electorado estadounidense de protegerse del avance del comunismo por encima de la premisa de expandir la democracia. Sin embargo, esto no es tan sencillo como lo pintan los propagandistas maniqueos de un bando y del otro. Si bien la cultura popular sitúa a los Estados Unidos de los años 90 como la entre comillas, policía mundial, para bien o para mal, con un permiso implícito para intervenir países sin oposición, la verdad es que Estados Unidos no deja por ello de ser un país de 300 millones de habitantes, enormemente diverso y lleno de contradicciones internas, y en el que, a pesar de su rabioso militarismo, las guerras no suelen ser muy populares. Un efectivo trabajo de comunicación puede con facilidad cambiar eso, pues siempre es sencillo arrastrar a la gente diciéndoles que les están atacando y denunciando a los pacifistas por falta de patriotismo y por poner al país en peligro. No obstante, en países donde son los bloques electorales los que otorgan y quitan el poder político, este recurso es limitado. La libertad de expresión permite diversos puntos de vista sobre los eventos, incluso si estos son equivocados, y mantener la popularidad de una guerra es casi imposible, especialmente si ésta se prolonga más de lo necesario, o si se cometen en ella actos que los ciudadanos propios consideran reprochables, lo cual por supuesto no es un problema en regímenes dictatoriales. Los sucesos previos a la Segunda Guerra del Golfo, en 2003, fueron marcados, plagados incluso, por la desinformación difundida por autoridades y líderes del gobierno estadounidense, decididos a sumar apoyo público a la acción militar en Irak.
Había motivos razonables para protestar contra esta acción, siendo la principal de ellas la manera como el público norteamericano había sido engañado por su presidente, George Walker Bush, el hijo del otro Bush, con falsas pretensiones de protegerse contra armas de destrucción masiva que no existían. El asunto es que el gobierno de Bush creyó que podría establecer en Irak una democracia aliada a sus intereses en el Oriente Medio. En lugar de ello, no obstante, creó una teocracia aliada con Irán. A pesar de la doctrina trazada desde los años 80, Bush hijo y sus partidarios se equivocaron completamente en el cálculo respecto a la premisa establecida por esa doctrina y fallaron en casi todos los puntos establecidos por ella. Con esto, y en directa relación con la ola de ataques terroristas de esa década, muchos directamente trazables al fracaso de Bush en establecer un ambiente más estable en Oriente Medio, la posición de policía mundial sería, cuando no objeto de ira y resentimiento en el mundo, objeto de burla, incluso por los propios estadounidenses. La torpeza de estas acciones llevó, en el presente siglo, a que se desportillase la construcción del mundo unipolar post-Guerra Fría y se flotara la idea de crear en su lugar un mundo multipolar en el que emergen como posibles nuevos polos. Brasil, que acabó cayendo en una crisis interna de la que no puede salir aún. India, que prefiere tomar una postura aislacionista mientras resuelve sus propias disputas con sus vecinos inmediatos. Sudáfrica, también en crisis profunda. China, que ha retomado con enorme impulso su camino hacia una plena recuperación de su influencia mundial. Y Rusia, que, en todo este meollo, intenta reconstruirse y reinventarse, con enormes dificultades. Las alianzas y embrollos que Occidente había creado para contener a su antecesor geopolítico se le iban cerrando alrededor a Rusia, no siendo menor en este escenario la expansión de la Unión Europea y de la OTAN hacia Europa del Este. La influencia china crece en Asia Central, Oriente Medio sigue tan inestable como lo ha estado al menos por un siglo, pero, además, y esto es clave, Estados Unidos comenzó a dar señales de debilidad en su liderazgo y fracturas internas, que Rusia intentó explotar en su favor, primero socavando su red de alianzas y, a partir de 2015, mediante feroces campañas para exacerbar las posiciones políticas extremas de su electorado, que han contribuido a posicionar a líderes y discursos populistas y desestabilizadores. En el corto periodo de unipolaridad entre 1991 y 2003, uno de los elementos centrales de la política exterior occidental fue la necesidad de asegurarse que las repúblicas de la ex-URSS, y en especial Rusia, nunca más se convirtieran en una amenaza para ellos. En este afán, Boris Yeltsin jugaría un rol fundamental, tal vez a pesar suyo. En agosto de 1991, es decir, 4 meses antes de la renuncia de Gorbachov y la disolución de la URSS, un grupo de viejos comunistas de línea dura intentaron dar un golpe de Estado, con el objetivo de revertir las reformas iniciadas en 1985. Estos militantes de la vieja guardia pusieron bajo arresto domiciliario a Gorbachov, pero cometieron el error de dejar escapar a Yeltsin, ya entonces presidente de la Federación Rusa, que aún formaba parte de la Unión Soviética. En junio de ese mismo año, Boris Yeltsin se había convertido en el primer presidente de Rusia elegido por voto popular. Este hecho marca un hito central en la debacle de la Unión Soviética, pues Yeltsin era un reformista promercado, que quería profundizar los cambios iniciados por la perestroika y el glasnost la década pasada, pero además se hacía imparable el movimiento separatista de las repúblicas soviéticas, que ese mismo verano habían suscrito el nuevo Tratado de la Unión, que le daba mucha mayor autonomía y poder a las repúblicas integrantes. Estos sucesos desagradaron en extremo a los comunistas de línea dura que, en una profecía autocumplida, preveían el colapso inminente. El 19 de agosto, un grupo de jerarcas militares y políticos, encabezados por el vicepresidente Gennady Yanayev, formó un comité de emergencia mientras Gorbachov estaba de vacaciones en Crimea, en efecto estableciendo un gobierno de facto que trataría de revertir las reformas y retomar control sobre los territorios rebeldes. El comité, conocido como la Banda de los Ocho, declaró un estado de emergencia, prohibió las reuniones políticas y manifestaciones y emitió órdenes de arresto contra los líderes demócratas, incluyendo Boris Yeltsin. Casualmente, Yeltsin se encontraba en visita oficial en Kazajistán y, advertido de lo que estaba ocurriendo, desvió su vuelo de retorno,
aterrizando en el aeropuerto comercial de Vnukovo en lugar de la base aérea de Chalovsky, y luego su arresto fracasó de nuevo tras rodear, en vano, la dacha de Yeltsin a las afueras de Moscú, posiblemente debido a la desobediencia del oficial a cargo de las órdenes recibidas. Esa misma mañana, tras organizar la resistencia, Yeltsin tomó una decisión muy valiente. Se dirigió al Palacio del Congreso Soviético, conocido como la Casa Blanca, con el fin de mantener contacto directo con el pueblo movilizado en contra del golpe, y liderarlo. Yeltsin y su gobierno se parapetarían en la Casa Blanca, rodeada de miles de manifestantes congregados en directo desafío de la prohibición, y estos a su vez estarían rodeados por tanques y otros vehículos blindados. Si bien se dieron algunas escaramuzas, ambos bandos, en especial los soldados de bajo rango del ejército, mostrarían una admirable restricción y los eventos se desarrollarían con un sorprendentemente bajo número de muertes. Ahí, el corpulento Yeltsin se subió al morro de un tanque, estacionado ahí para atacar a la Casa Blanca, pero cuyos tripulantes saludan amablemente a Yeltsin, mostrando su absoluta carencia de voluntad de disparar contra la gente. Desde el morro del tanque, Yeltsin dio su famoso discurso. Ciudadanos de Rusia, en la noche del 18 al 19 de agosto de 1991, el presidente legalmente electo del país fue destituido del poder. Independientemente de las razones aducidas para su destitución, estamos ante un golpe de Estado derechista, reaccionario, anticonstitucional. A pesar de todas las dificultades y duras pruebas por las que atraviesa el pueblo, el proceso democrático en el país adquiere un alcance cada vez más amplio y un carácter irreversible. Los pueblos de Rusia se están convirtiendo en dueños de su destino. Los poderes incontrolados de los órganos inconstitucionales se han limitado considerablemente, y esto incluye a los órganos del partido. El liderazgo de Rusia ha adoptado una posición resuelta hacia el Tratado de la Unión, luchando por la unidad de la Unión Soviética y la unidad de Rusia. Nuestra posición al respecto permitió acelerar considerablemente la preparación de este tratado, coordinarlo con todas las repúblicas y fijar como fecha de firma el 20 de agosto. La firma de mañana ha sido cancelada. Estos acontecimientos dieron lugar a furiosas fuerzas reaccionarias, las empujaron a intentos irresponsables y aventureros de resolver los problemas políticos y económicos más complicados por métodos de fuerza. Los intentos de realizar un golpe de Estado se han producido antes. Consideramos y afirmamos que tales métodos de fuerza son inaceptables. Desacreditan a la Unión ante los ojos de todo el mundo, socavan nuestro prestigio ante la comunidad internacional, y nos devuelven a la era de la Guerra Fría junto con el aislamiento de la Unión Soviética en la comunidad mundial. Todo esto nos obliga a proclamar que la ascensión al poder del supuesto comité es ilegítima. En consecuencia, proclamamos que todas las decisiones e instrucciones de este comité son ilegales. Confiamos en que los órganos del poder local se adherirán inquebrantablemente a las leyes y decretos constitucionales del presidente de Rusia. Hacemos un llamado a los ciudadanos de Rusia para que den el debido rechazo a los golpistas y exijan el regreso del país a un desarrollo constitucional normal. Sin duda, es fundamental darle al presidente del país, Gorbachov, la oportunidad de dirigirse al pueblo. Hoy ha sido bloqueado. Se me ha negado la comunicación con él. Exigimos la convocatoria inmediata de un Congreso Extraordinario de Diputados del Pueblo de la Unión. Estamos absolutamente seguros de que nuestros compatriotas no permitirán que se sancione la tiranía y el desgobierno de los golpistas, que han perdido toda vergüenza y conciencia. Hacemos un llamado a los militares para que manifiesten un alto deber cívico y no participen del golpe reaccionario. Hasta que se cumplan estas demandas, llamamos a una huelga universal ilimitada. Para esa tarde, se habían erigido barricadas alrededor de la Casa Blanca y la situación se había estancado, mientras Yanayev emitía un muy poco convincente comunicado por televisión, en el que afirmaba que Gorbachov se encontraba delicado de salud y necesitaba un descanso, tratando con ello de negar su deposición y arresto. Mientras tanto, la tensión en la Casa Blanca aumentaba. Parecía que el ataque era inminente. Sin embargo, los manifestantes no se movieron del lugar, a pesar de estar mayormente desarmados. En la tarde del 20, las órdenes de ataque fueron dadas, pero algunos oficiales de alto rango decidieron no obedecerlas, temiendo una masacre de gigantescas proporciones. Mientras tanto, la República de Estonia declaraba su independencia.
Latvia lo haría al día siguiente. En la madrugada del 21, las únicas 3 víctimas civiles del golpe fueron muertas. Según el periodista Sergei Parjomenko, estas 3 muertes jugaron un rol crucial, pues las partes quedaron tan horrorizadas que todo el movimiento de tropas se detuvo, así como el armado de barricadas. El ejército no siguió la orden de tomar la Casa Blanca, y se ordenó el retiro de las tropas fuera de Moscú, lo cual empezó a ocurrir a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana, se abre la sesión del Congreso, en la que toma la palabra Yeltsin. A la 1, los ministros de Gorbachov hacen circular un comunicado por el cual niegan todo involucramiento suyo en la intentona. Para la media tarde, la banda de los 8 intenta huir, al mismo tiempo que una delegación envía un avión a Crimea a recoger a Gorbachov. A las 2 de la madrugada del 22 de agosto, Gorbachov aterriza en el Aeropuerto Internacional de Vnukovo. A las 6 de la mañana, Yanayev es arrestado. Todo había terminado. En Navidad de ese año renunció Gorbachov y la Unión Soviética dejó de existir. De repente, el presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, convertido en héroe, ya no tenía aún poder por encima suyo. La Federación Rusa se constituyó en un país plenamente independiente y él era su gobernante. Boris Yeltsin era, para decirlo amablemente, un personaje colorido. Las historias sobre su afición por la bebida y la poca restricción de su carácter son, por supuesto, legendarias. Pero no estamos aquí para burlarnos del pobre hombre, pues el alcoholismo es una enfermedad muy seria. La afición de Yeltsin por el trago fue, de hecho, una parte importante de su carisma, pues los rusos podían identificarse con este hombre portentoso, bonachón, valiente y sin embargo vulnerable, fiestero y, algunos podrían decir, populista. Tras 70 años de estricta y severa ceremonia soviética, donde los líderes eran casi dioses, inalcanzables y perfectos, ver por televisión a un presidente que bailaba en público, hacía pequeñas bromas tontas, vaciaba un chop de cerveza de un solo trago y hablaba de acercar a Rusia al occidente como nadie lo había hecho desde Pedro el Grande, era enormemente refrescante y simbolizaba perfectamente los gigantescos cambios que estaban ocurriendo en toda la ex Unión Soviética. Las historias sobre Yeltsin dejaron de ser divertidas, sin embargo, en 1998. La apertura de la economía rusa perdió su impulso cuando se produjo una crisis financiera mundial que golpeó muy duramente a Rusia. El simpático líder lleno de optimismo simplemente ya no cuadraba con el humor nacional. La crisis que había iniciado en Asia, que es muy compleja para explicar aquí, había causado entre otras graves distorsiones la caída de los precios internacionales de las materias primas, de las cuales Rusia se había convertido en un exportador clave. 80% de la economía rusa dependía de estas exportaciones de materias primas, y al perder esta vital fuente de ingresos tuvo que dejar de pagar las cuotas de su deuda externa. Antes de 1998, Rusia había emitido bonos soberanos para tapar su déficit y para cuando maduraron esos bonos, Rusia decidió pagar los intereses con una nueva emisión, efectivamente generando nueva deuda para pagar la antigua. Fue, para Rusia, un triste despertar del sueño neoliberal, un recordatorio nada gentil de que la organización económica basada solamente en un mercado desregulado somete también a los países a los caprichos de ese mercado. El 13 de agosto de 1998, el mercado de valores ruso y, simultáneamente, el tipo de cambio del rublo, colapsaron. La devaluación fue brutal, perdiendo el rublo un tercio de su valor de la noche a la mañana, y la inflación rusa ese año alcanzó 84%. Yeltsin, con su apoyo interno evaporándose, tuvo que lidiar con una oposición envalentonada en el Parlamento. Apenas 10 días después de haber entrado en default, Yeltsin despidió al primer ministro Kiriyenko. Los poderosos intereses comerciales, temiendo otra ronda de reformas que podrían causar la quiebra de empresas líderes, dieron la bienvenida a la crisis de gabinete, al igual que los comunistas, pero inmediatamente después la legislatura se negó a dar su aprobación, 2 veces. La imposibilidad de Yeltsin de encontrar el suficiente apoyo de la Duma para formar un nuevo gobierno, coincidente con una salud en declive, en gran parte por su alcoholismo, fue una gran prueba de que su control sobre el poder se estaba debilitando. Al verse forzado a negociar con el Parlamento, nombró al ministro de Asuntos Exteriores, Yevgeny Primakov, como primer ministro,
lo cual fue aprobado por la Duma del Estado por abrumadora mayoría el 11 de septiembre de 1998. Sin embargo, el entusiasmo duró poco, pues los comunistas y la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia organizaron una huelga general el 7 de octubre y pedían la cabeza del presidente Yeltsin. El pico de la humillación llegó el 9 de octubre, debido a que Rusia, que además de la crisis financiera también sufría por una mala cosecha, pidió ayuda humanitaria internacional, incluida ayuda alimentaria, recordando los peores momentos de la era soviética. Se suele atribuir esta crisis a la combinación de la crisis asiática y la mala salud de Yeltsin, pero la verdad es que, como todo en política, el asunto es mucho más complejo, y una multiplicidad de factores se juntaron. No menor de ellos fue la Primera Guerra de Chechenia, que había durado hasta 1996 y que había costado muchísimo al erario ruso, y también jugó un papel importante la inhabilidad de Yeltsin para conseguir apoyo de la Duma para aprobar las medidas anticrisis necesarias. Llama también la atención que, el 29 de julio, apenas 2 semanas antes de que estallara la crisis, Yeltsin cambió a su jefe del Servicio Estatal de Seguridad, la famosa FSB, nombrando a un oscuro político, ex agente de la KGB y exalcalde adjunto de San Petersburgo, un tal Vladimir Putin. Desde la crisis de 1998 y durante casi todo 1999, Yeltsin despidió sin previo aviso, uno tras otro, a 4 primeros ministros en 17 meses. Visiblemente cansado y enfermo, a Yeltsin se le dificultó la lectura del teleprompter cuando anunció, en agosto de 1999, que Putin, hasta entonces desconocido para la mayoría de los rusos, se convertiría no solo en primer ministro, sino que sería su sucesor cuando dejase la presidencia. Durante todo el proceso de desovietización, Rusia había estado muy debilitada internacionalmente. El cambio completo del sistema económico tuvo enormes consecuencias en el día a día de los rusos. Si bien se beneficiaban de una economía más abierta y sobre todo de una libertad política nunca antes vista, al mismo tiempo veían cómo la corrupción y las malas prácticas políticas heredadas de los precedentes 2 imperios ahora convertían a los amigos y socios de Yeltsin en multimillonarios, que empezaban a comprarse megayates, equipos de la Premier League británica, pozos petroleros y representantes políticos. En el escenario internacional, este debilitamiento se veía también reflejado en la rápida pérdida de influencia sobre los países vecinos. La reunificación alemana se había hecho bajo la premisa de que la RDA se fundiría con el modelo económico, el gobierno y las relaciones internacionales de la RFA, así que esa fue la primera en irse. En febrero de 1991, pedían unirse Polonia, Hungría y Checoslovaquia a la OTAN. Las propias acciones militares rusas en Chechenia empujaron en 1997 a que se unan también Bulgaria y Eslovaquia, preocupadas por su futura seguridad, y poco después Rumanía y Eslovenia. Esta tendencia continuaría bajo Putin, sumándose a la OTAN los países bálticos, que fueron las primeras repúblicas que eran parte de la extinta URSS en unirse al pacto. Cabe hacer notar que no fue, sin embargo, sino hasta 1999 que los países que formaban parte del Pacto de Varsovia comenzaron a ser efectivamente aceptados en la OTAN, tras procesos de democratización interna intensos. La mayoría de estos países serían miembros plenos recién en 2004, lo cual está además asociado a la adición de estos países a la Unión Europea. Justamente en 2004, se sumaron a la UE los países bálticos, Polonia, Checoslovaquia, a poco de separarse en Chequia y Eslovaquia, Hungría y Eslavonia. En 2007, lo hacían Rumanía y Bulgaria. Tras el colapso de la URSS, entonces, los países bálticos y esencialmente toda la zona buffer europea de Rusia decidieron, soberanamente, formar parte de la OTAN, la cual ha otorgado a estas naciones la confianza de saber que, si fueran atacadas por Rusia, deberán salir las más formidables fuerzas militares de la historia en su defensa, obligadas por el famoso artículo 5 de la Carta del Atlántico Norte. Neoliberalismo es un término que se ha sobreutilizado tanto, que ha perdido todo sentido, y hoy puede utilizarse para cualquier defenestración, incluso para censurar aquello que, justamente, el término quería promover en primer lugar.
Por ello, se hace necesario aclarar que el término se usará aquí en su sentido académico, tal y como está definido por sus proponentes y por sus más ilustres críticos, y no en el sentido bastardo que se le ha dado por el discurso político. Ahora bien, las posiciones críticas al neoliberalismo son muy necesarias, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado de usar la palabra en su contexto y sentido real, y evitar, por ejemplo, barbaridades anacronísticas como el atribuir al neoliberalismo el orden social del siglo XIX, más de medio siglo antes siquiera que el concepto se propusiera por primera vez. Para entender el sistema neoliberal, sus implicaciones y sus consecuencias, necesitamos tomar una perspectiva histórica. El intentar tomar posturas de análisis ético-moral del sistema, dado que sigue vigente hoy, resulta todavía improductivo, y las alternativas a ese sistema aún no son nada claras. Así que, no es posible resolver ese debate en este espacio, pues el fenómeno económico, social y cultural del neoliberalismo es de una enorme complejidad y sutileza, adquiere diversas formas y reinterpretaciones, y tiene efectos profundos, que son materia para otro podcast, que si me lo piden haré otro día con mucho gusto. El neoliberalismo podrá, entonces, no tener una definición precisa y universalmente aceptada, pero existen toneladas de investigación académica sobre este tema. Uno puede entender el neoliberalismo simplemente como la revitalización a los llamados a achicar el tamaño del Estado para poder insertar un país en la economía globalizada, que sería la definición más simple, hasta afirmar que el neoliberalismo es, cito, el resurgimiento del poder de las clases altas, como lo puso David Harvey, que es, por supuesto, la definición más cargada políticamente, pero, a la vez, la más difusa. Podría aplicarse con la misma certeza esa definición a casi cualquier fenómeno que reafirme el poder de las clases dominantes, incluso el monarquismo o el comunismo soviético. Para poder proponer un punto de vista más matizado, es pues necesario alejarse del discurso político contemporáneo y hablar con precisión de la ideología económica que ha definido las últimas 4 décadas, lo cual es imposible de cubrir en un capítulo de 15 minutos. No obstante, hay un conjunto de características específicas que unifican casi todas las definiciones que se tienen del término neoliberalismo. Estas son: 1. Un énfasis en el individualismo y el rechazo de la acción colectiva. 2. La liberación de las fuerzas del mercado y la restricción fiscal, que son dos caras de la misma moneda. 3. La privatización de los bienes y servicios públicos, precisamente para lograr el punto 2. 4. La desregulación y la reducción de los controles estatales al comportamiento de las empresas. 5. Las medidas de austeridad con recortes a los programas sociales. Y 6. Los tratados de libre comercio, destinados a acelerar la globalización. Por supuesto, diferentes líderes políticos en diferentes países pueden no encajar con absoluta exactitud en esta fórmula, y es por eso que el neoliberalismo no se asemeja a ninguna ideología dogmática. Por ello resulta tan dúctil, y por tanto tan adaptable a cualquier discurso político, a favor o en contra. Veamos entonces rápidamente sus orígenes. El progresismo de inicios del siglo XX buscó reformar al capitalismo, inicialmente con líderes políticos como Teddy Roosevelt, y más tarde, su primo, Franklin Delano Roosevelt. Tras que el capitalismo liberal fracasara en regularse a sí mismo, en especial durante la Gran Depresión, los progresistas postularon que el gobierno debía regular la economía. El Square Deal de Teddy promovió la conservación de los recursos naturales, el control de las corporaciones y la protección del consumidor. El New Deal de FDR promovió la reducción de la pobreza, la recuperación de la economía y la reforma de las regulaciones. Muchos de los argumentos económicos del progresismo provenían de las ideas de John Maynard Keynes. Keynes abogaba por la intervención del gobierno y la regulación de la economía como una vía para reformar el capitalismo, aliviar el desempleo y recuperarse de depresiones económicas. Todos los presidentes de Estados Unidos, desde Roosevelt hasta Nixon, fueron partidarios del New Deal y todos se encontraron con una oposición bulliciosa. Primero fue la coalición conservadora de los años 30, que postulaba que el New Deal era socialista. Como muchos hoy, estos conservadores pensaban que el socialismo ocurre cuando el gobierno hace cosas, y hay más socialismo cuando el gobierno hace más cosas, y si hace un montón de cosas, eso es comunismo. Por supuesto, esta definición hecha irónicamente no tiene nada que ver con socialismo,
pero la mayoría de los conservadores se la tomaban, y se la toman, en serio. La oposición al keynesianismo fue mayormente planteada por otro economista, Friedrich von Hayek, quien argumentaba que la gente se había vuelto foránea a las leyes del mercado. En esencia, el gasto público destinado a promover el New Deal estaba supuestamente creando una nueva clase política dominante, por encima de las, entre comillas, leyes naturales del mercado, y convirtiendo a los ciudadanos en siervos, sometidos al autoritario papá-estado. Estas ideas se propagaron más adelante por la Escuela de Economía de Chicago. Gente como Milton Friedman o Arnold Harberger afirmaban que la inflación era un producto del gobierno, y solamente del gobierno. Uno de los principales estímulos para la adopción del neoliberalismo en el mundo industrializado fue, justamente, la desindustrialización. En los años de la postguerra, Estados Unidos había quedado como esencialmente el único país industrializado que había salido casi intacto de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Ese dominio se sostuvo por más de una década, mientras Europa y Japón se reconstruían, por cierto, con ingentes recursos estadounidenses. Pero, a medida que las antiguas potencias industriales recuperaban sus capacidades de producción y, más adelante, a medida que las excolonias europeas también comenzaban a industrializarse, de repente al mercado estadounidense le empezaron a gustar los autos alemanes, los electrodomésticos japoneses y los trajes italianos. A partir de los años 70, esta falta de competitividad de los productos americanos comenzó a afectar a la mano de obra. En las décadas anteriores, los estándares de vida habían subido de manera constante, y con ellos, los costos de mantener una fuerza laboral significativa. Con la apertura y diversificación de los mercados, las industrias estadounidenses comenzaron a buscar lugares donde instalar sus fábricas a menores costos y con menor supervisión gubernamental. Las fuentes de empleo, especialmente en el viejo cinturón industrial del noreste, empezaron a caer tan rápidamente que las comunidades que se habían erigido alrededor de las fábricas comenzaron a despoblarse, a generarse nuevas tensiones raciales y a caer en espirales delincuenciales. Ciudades como Detroit, Cleveland, Newark o Pittsburgh sufrieron pérdidas en las tasas de empleo de hasta 58%. Si la economía estadounidense creció a una tasa promedio apenas por debajo de 4% al año entre 1946 y 1973, y el ingreso medio de los hogares subió en 3/4 partes en ese mismo periodo, entre el segundo trimestre de 1973 y el segundo trimestre de 1975 el PIB cayó 8%, recuperándose en el siguiente quinquenio solo para volver a caer en recesión entre 1980 y 1981. Los empleos perdidos en este periodo, además, eran empleos de calidad, bien pagados, que no requerían más educación que la secundaria y que típicamente estaban sindicalizados. La alta calidad del empleo en Estados Unidos le dio una gran estabilidad a quienes se beneficiaron, pero también sería esta misma calidad del empleo la que provocaría la pérdida de competitividad de los productos americanos que causó la desindustrialización. La estagflación de los años 70 no era un problema que la economía keynesiana hubiera podido resolver, pues ninguno de sus modelos había incluido semejante fenómeno, porque consideraba que inflación y crecimiento iban siempre en paralelo, y por tanto con la recesión, en teoría, también debía producirse una bajada de precios. Aunque la autoproclamada contrarrevolución monetarista de Friedman inicialmente no fue tomada en serio, sus ideas comenzaron a popularizarse debido a un número de razones, no siendo las menores de ellas las crisis energéticas de 1973 y 1979, el agotamiento de las posibilidades de financiar el enorme gasto público, y la estagflación. Al carecer el keynesianismo de respuestas apropiadas para la crisis, sus planteamientos perdieron credibilidad, haciendo espacio para el monetarismo de Friedman. Los alumnos de Friedman y Harberger, apodados los Chicago Boys, muchos provenientes de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con auspicios de la Heritage Foundation, una organización conservadora muy influyente vinculada tanto a grandes empresarios como a la Iglesia Evangélica Norteamericana, encontraron la oportunidad dorada de poner en práctica las ideas de este neoliberalismo bajo el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, que sirvió de prototipo para las políticas. Estas mismas ideas luego se pondrían en práctica en el Reino Unido, gobernado por Margaret Thatcher, y los propios Estados Unidos gobernados por Ronald Reagan, y poco después se propagarían por el mundo.
Una de las maneras más eficientes de promover las teorías de von Hayek, Friedman y compañía y hacerlas aceptables para el público fue hacer énfasis en la promoción de la individualidad por encima de la pertenencia de clase. Repetir que cada persona puede pensar por sí misma y que el éxito solamente depende de uno es un discurso que suena muy bien, por supuesto, pero obvia completamente los factores socioeconómicos que condicionan al individuo en primer lugar, como si éste viviera completamente aislado del resto del mundo. No solamente el discurso sonaba muy bien, sino que también encajaba perfectamente con la reacción frente a la contracultura y su ideología de izquierda y pacifista, ideología en directo contraste con el canon anticomunista sagrado de la época. En los hechos, el neoliberalismo atomiza a la sociedad y promueve el individualismo, como claramente lo expresaba Margaret Thatcher. ¿Quién es la sociedad? No existe tal cosa. Existen hombres y mujeres individuales, y existen familias, y ningún gobierno puede hacer nada si no es a través de la gente, y la gente se cuida primero a sí misma. Así, los eventos de los 70 sirvieron de justificación para introducir las reformas estructurales planteadas por esa escuela, pero muchos más factores condicionaron la reforma. Uno puede trazar también los orígenes del neoliberalismo en la manera como se creía que debía abordarse el problema de la criminalidad, con mano dura y sanciones severas. Otro punto importante de la retórica neoliberal tiene su origen en la pérdida de confianza de los ciudadanos en su gobierno. Una serie de escándalos de corrupción, en Estados Unidos principalmente referidos a los papeles del Pentágono, que revelaron una serie de crímenes de guerra perpetrados en Vietnam y Laos, y al affair Watergate, que derivó en la renuncia de Nixon tras revelarse que había ordenado espiar al Partido Demócrata durante las elecciones de 1972, permitieron a Reagan basar su campaña sobre la premisa de que el problema no lo va a resolver el gobierno, porque el gobierno es el problema. Así, el gobierno en Washington comenzó a desmontar, muy apresuradamente, los códigos laborales, tomando medidas de flexibilización que hicieron caer el poder adquisitivo de los salarios, el ingreso neto ajustado por inflación y las redes de protección social. Los empleos migraron del sector manufacturero al sector de los servicios y comercio, de mucha menos calidad. En contraste, estas medidas de desregulación y liberalización permitieron una prolongada bonanza para los sectores más adinerados, especuladores de bolsa, accionistas de empresas, profesionales liberales. Reagan no solamente estableció medidas económicas neoliberales, sin embargo, el conservadurismo social, muy influenciado por poderosos televangelistas y otros líderes religiosos que demandaban retroceder a una época previa a la contracultura de los 60, el retiro de las regulaciones sobre las ganancias de las mega iglesias, la reversión de la sentencia Roe vs. Wade que había legalizado el aborto, y por supuesto el combate frontal contra el comunismo ateo, fue fusionado con el neoliberalismo y con la defensa férrea de los intereses de Estados Unidos en el exterior, haciendo las tres patas del taburete conservador hasta el día de hoy, que versan sobre cómo debería conformarse la cultura, la economía y la política exterior. El modelo fue tan exitoso en Estados Unidos, al menos en los resultados macroeconómicos, que incluso los mandatarios socialdemócratas que siguieron a Reagan, esto es, Bill Clinton y Barack Obama, y por cierto en el resto de Occidente, con otros líderes tales como Tony Blair o Gerhard Schröder, han continuado esta política con diferencias solamente en los matices. El recorte de programas sociales, la privatización de la economía, y sobre todo la reducción o eliminación de barreras arancelarias se convirtieron en requisitos para acceder a créditos internacionales, siendo sus más entusiastas promotores los bancos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. Al mismo tiempo, el gasto público en las fuerzas de seguridad crecía año a año, acumulando Reagan la deuda externa más alta de la historia de Estados Unidos hasta entonces. De hecho, el conservatismo fiscal solamente servía para recortar programas sociales y beneficios. Tal fue la escalada durante los 80, que cuando Reagan anunció el programa Star Wars, que prometía llevar la carrera armamentista con la URSS al espacio, todo el mundo, incluido Gorbachov, se lo creyó. En realidad, el programa no era más que un blef, pero funcionó tan bien que, tras 10 años de desgastante guerra en Afganistán y 40 años de extenuante carrera armamentista, el presupuesto de la Unión Soviética acabó colapsando.
Si bien varios factores juegan en el fin de la Guerra Fría, es esta combinación de éxito del así llamado Reaganomics y el empuje de la carrera armamentista a niveles completamente absurdos, lo que empujó a Mikhail Gorbachov a finalmente rendirse ante la evidencia de que el sistema soviético era una reliquia de un mundo que ya no existía. Gorbachov, todavía en el fondo un convencido comunista, creyó que, con algunos ajustes y reformas, era posible adaptar al comunismo a la nueva era. De hecho, la China demostró que, al menos en eso, Gorbachov tenía razón. La diferencia, sin embargo, entre la versión rusa y la china fue que Gorbachov simultáneamente abrió su gobierno, pensando que el pueblo ruso iba a manejar sabiamente esta nueva responsabilidad. En cambio, en un incidente que no ocurrió el 4 de junio de 1989, el gobierno chino no demostró a la gente que no estaba manifestando en la plaza Tiananmen, que el PCC aún estaba muy a cargo del país. En este incidente que jamás ocurrió, Beijing hizo saber a su gente cuánto podría costar que alguien vaya a hacerse ilusiones con intentar algo parecido al glasnost en China. Cuando Boris Yeltsin se convirtió en el único jefe de Estado en Moscú, su convicción respecto a las bondades de este sistema se hizo bastante más fuerte que la de cualquier otro dirigente ruso, y muy rápidamente empezó a privatizar a diestra y siniestra todo lo que el gigantesco Estado soviético había puesto bajo su control. Los bancos multilaterales dispusieron enormes carteras de ayuda financiera, condicionada por supuesto, para las ex-repúblicas soviéticas, ahora reunidas en un mercado común llamado Comunidad de Estados Independientes, que acabaría en un fracaso, y ocurrirían dos cosas simultáneas. Por una parte, el valor del rublo se fue al diablo, y la mejor manera de hacer un dinerito en moneda fuerte para los rusos era vender sobrantes del Ejército Rojo en las calles, desde uschankas de a $2 hasta tanques de 54 al precio de un pequeño departamento. La segunda cosa que ocurrió es que las empresas privatizadas acabaron todas en manos de los compadres de Yeltsin, más o menos a propósito, y se creó una nueva oligarquía rusa, que sería uno de los puntos centrales de su política interior por los siguientes 30 años. Con el colapso de la Unión Soviética, Ucrania declaró su independencia, esta vez exitosamente, el 24 de agosto de 1991, esto es, ni una semana después del fracasado golpe de Estado contra Mikhail Gorbachov. Esta declaración de independencia fue ratificada, a inicios de diciembre de ese año, mediante un referéndum en el que el sí ganó por una aplastante mayoría de 92%, y una elección simultánea en la que se eligió al primer presidente de esa nación. Al mismo tiempo que renunciaba Gorbachov, los países fundadores de la Unión Soviética, reunidos en Almaty, la declararon disuelta. Cuando se disolvió la URSS, los antiguos países que la conformaban aceleraron el tránsito hacia una economía de mercado iniciada por la perestroika un lustro antes, con resultados bastante decepcionantes. Si el neoliberalismo en Occidente había tenido excelentes resultados macroeconómicos a costa de una creciente desigualdad social, en la ex-URSS, y especialmente en Ucrania, se produciría un periodo hiperinflacionario, una rápida pérdida de los avances sociales y una persistente recesión. Las reformas no parecían estar funcionando. Entre 1993 y 1998, el PIB ucraniano cayó 64%, y la inflación acumulada del mismo periodo superó 6.109%, es decir, un producto que costaba 10 hryvnia a inicios de 1993, costaba 61.000 hryvnia para cuando estalló la crisis rusa. Esto, por supuesto, no era exclusivo de Ucrania, aunque fue uno de los más golpeados. Una comparativa de la evolución del PIB per cápita de 5 repúblicas soviéticas muestra que Azerbaiyán tuvo una caída similar, mientras que Rusia, Kazajistán y Bielorrusia entran en un periodo recesivo al mismo tiempo, aunque menos pronunciado. Dicho esto, sin embargo, Ucrania destaca por cuán prolongada fue su recesión. Mientras los demás países muestran signos de recuperación para 1996, Ucrania arrastra el problema hasta el giro del siglo. Pero, si en términos económicos a Ucrania le fue peor que a las restantes repúblicas soviéticas, en términos de construcción de un Estado democrático y liberal, a pesar de extremas divisiones y grandes conflictos internos, le fue mejor que a sus vecinos, pues, comparado con ellos, ha tenido periodos relativamente regulares de gobierno,
alternancias entre visiones distintas y relativo equilibrio entre los poderes públicos. Insisto, comparado con el resto de los países que una vez fueron parte de la URSS. Basta pensar en personajes tales como Alexander Lukashenko en Bielorrusia, en el poder desde 1994, Nursultán Nazarbayev, que gobernó Kazajistán desde 1990 hasta 2019 y cuyo partido sigue gobernando sin disputa, o Islam Karimov, líder de Uzbekistán desde 1989 hasta su muerte en 2016. De acuerdo con el índice de democracia del The Economist Intelligence Unit, Ucrania es un régimen híbrido, como lo son todos los países exsoviéticos con excepción de los países bálticos, pero logra el mejor puntaje de los 12 países en cuestión, con entre 5.5 y 6 puntos sobre 10 en los últimos 5 años, mientras Rusia obtiene entre 3 y 3.5, Armenia entre 5 y 5.5, Bielorrusia apenas entre 2.5 y 3 puntos, o Kirguistán, que bajó de 5 a menos de 4 puntos en el mismo periodo. Uno de los factores clave para entender este régimen híbrido es el grado de corrupción que persiste en el país. Como directa consecuencia de las décadas de sometimiento autoritario bajo el Imperio ruso y el Imperio soviético, se han arraigado prácticas clientelistas muy profundas que solamente se exacerbaron con las reformas neoliberales. En efecto, entre las características más persistentes de los países que de un día para otro dejaron de ser comunistas, es que las estructuras de poder son más difíciles de desmontar que las estructuras económicas. Ahí donde los jerarcas del partido alguna vez acumulaban poder y riqueza a costilla de la gente, tras el derrumbe de la URSS fueron reemplazados por comunistas arrepentidos. Se suele argumentar que todos estos nuevos líderes en Europa del Este y Asia Central eran todos miembros del PQS porque no era posible tener una carrera profesional, mucho menos una carrera política en la Unión Soviética si uno no llevaba el carnet del partido. Esto es cierto, pero no es menos cierto que entre 1989 y 1991, todos los dirigentes comunistas locales que renunciaron a tiempo al PQS antes del derrumbe de la Unión son los que lograron sobrevivir como políticos en la década siguiente. Al igual que en Rusia, y francamente en toda la región, las medidas de ajuste, es decir los 6 puntos de los que hablamos en el capítulo precedente, en especial la privatización de los ingentes recursos que tenía el Estado comunista, que era dueño de todo, se implementaron de maneras muy poco transparentes, con grandes favores políticos a los cercanos al poder, y creando, así, una nueva oligarquía sumamente poderosa y obscenamente rica. Si en la era imperial un cercano al zar podía esperar premios en tierras agrícolas y siervos, y en la era soviética pequeños privilegios como tener una dacha, un auto Volga y comer caviar de vez en cuando, en la era neoliberal ser cercano al poder podía significar ser dueño de equipos de Fórmula 1, de yates tan grandes que tienen su propio helipuerto, de condominios lujosos en la Riviera Francesa, en fin, niveles de lujo y de privilegio que sus predecesores solo podían soñar. Entre 1991 y 2004, Ucrania parecía dar señales de que mantendría la tendencia del resto de los países exsoviéticos de abrir su economía, pero mantener un régimen autoritario en el poder. Si bien hubo un cambio de liderazgo en 1994, tanto Leonid Kravchuk, el primer presidente de Ucrania, como Leonid Kuchma, el segundo, eran exmiembros del PQS, que renunciaron al comunismo entre 1990 y 91, y que gobernaron como independientes, de una manera fuertemente personalista, y muy apoyados en prebendas y favores a los compinches. Sin embargo, aunque no siempre con transiciones pacíficas, bastante al contrario, mediante sendos levantamientos populares de por medio, Ucrania entre 2004 y 2022 tuvo 5 presidentes, de los cuales solo uno interino, de 4 partidos distintos, y cuyo principal eje de discusión político-ideológica se centra en si Ucrania debiera acercarse más a Moscú y abandonar sus pretensiones de hacerse parte de Occidente, o si es exactamente lo contrario lo que debería ocurrir. Las tendencias electorales de los ucranianos son, por decirlo de alguna manera, bastante consistentes con su historia. Si recuerdan nuestra primera parte, Ucrania puede dividirse en 4 grandes regiones históricas. De este a oeste, estas se fueron incorporando a la esfera rusa por partes. Al extremo este se encuentra el Donbass, o, para que se comprenda mejor geográficamente, lo que está al otro lado del río Don. Esta región fue fuertemente rusificada desde los tiempos de Catalina, pero además es la zona siderúrgica e industrial.
Luego está Crimea, que no necesito detallar aquí, ya saben qué es. Crimea también fue muy agresivamente rusificada, especialmente en la era de Stalin, incluso reemplazando a la población, pues los tártaros fueron enviados al Asia Central y en su lugar la península fue poblada por colonos rusos. La tercera gran región es el centro de Ucrania, entre los ríos Don y Dnieper, donde se encuentra el núcleo ucraniano, la capital Kiev, mucha industria tecnológica y mucha mezcla cultural, con predominancia ucraniana pero fuerte presencia de rusoparlantes. Finalmente, al oeste, se encuentra Leópolis, o Lviv, la Galicia-Volinia, que fue parte del Imperio Austríaco, y antes de ello de Polonia, y que fue la última en incorporarse a la República Ucraniana. Los resultados electorales desde el referéndum por la independencia en diciembre de 1991 se han dividido, sistemáticamente, por estas líneas geográficas e históricas. Al inicio, esto no era un problema muy serio. En 1991, incluso en los óblasts con fuerte presencia de rusos étnicos, como Crimea, Luhansk y Donetsk, el sí a la independencia obtuvo la mayoría de votos, con el peor desempeño en Sebastopol donde el no obtuvo 43%, aunque con una alta abstinencia. Con el pasar de los años, sin embargo, esto se fue profundizando. Un rápido examen a los mapas electorales de las pasadas 3 décadas muestra claramente que Crimea y el Donbass votan consistentemente en líneas prorrusas, y Galicia y Volinia votan consistentemente en líneas proeuropeas. Esencialmente, cuánto porcentaje de la población de cada lado del mapa pueda conquistar cada línea es lo que define si el gobierno en Kiev se junta más con Moscú o más con Bruselas. Y si empatan, es el centro el que desempata. Ocurre, sin embargo, que estas simpatías o antipatías no son solamente una cuestión subjetiva. La línea prorrusa es, también, muy favorable a la manera clientelar y prebendal de hacer política, al estilo ruso pues. Los industrialistas del este ven con muy buenos ojos la continuación de las estructuras de poder existentes, y los pueblos de esas regiones temen que se produzcan procesos de desindustrialización y abandono que los dejarían sin empleo. Y, como ocurre casi en todo el mundo, este es el grupo más socialmente conservador, más practicante de su religión, y con más temor a la decadencia occidental. Ahora, ¿podemos entonces tomar una postura maniquea favorable a los pro-occidentales? No realmente. Ese espacio ha servido, también, para alojar los sentimientos ultranacionalistas y por lo mismo hacerse atractivo para facciones radicales tales como el Regimiento Azov, los banderitas, seguidores del controversial líder partisano de la Segunda Guerra Mundial, Stepan Bandera, la UPA y otros grupos que, de ser marginales, han cobrado de más en más relevancia, mucha más tras la invasión rusa. Esta división ha tenido consecuencias importantes en la historia ucraniana. Tan importantes, de hecho, que tendremos que dividirlas en pre- y post-revolución naranja, dejando el periodo ulterior a 2010 para nuestro próximo programa. Ocurre que, en el periodo inmediatamente posterior a la caída de la URSS, durante los 2 gobiernos de excomunistas convertidos al neoliberalismo, la corrupción era tan rampante que la prensa se convirtió en una verdadera amenaza para el régimen. Las preguntas impertinentes sobre coimas, conflictos de intereses y licitaciones que siempre las ganaban los mismos oligarcas, eventualmente se hicieron tan incómodas para Leonid Kuchma que un periodista, de nombre Georgi Gongadze, un buen día de 2000 desapareció, solo para ser encontrado decapitado unas semanas después. El asesinato de Gongadze fue un punto de inflexión, no tanto por su brutal muerte, los periodistas mueren todos los días, sino porque eventualmente emergió evidencia de que quien había dado la orden de desaparecerlo fue nada más ni nada menos que el presidente Kuchma, grabado por su propio guardaespaldas que luego mandó el casete a los medios. Ante semejante escándalo, una tercera reelección quedaba fuera de cualquier hipótesis realista, así que Kuchma nombró a su sucesor, el primer ministro Víktor Yanukovych. Al mismo tiempo, emergía un líder carismático, tecnocrático, entusiastamente reformista que le haría frente a Yanukovych, también llamado Víktor Yushchenko. Inmensamente popular en el occidente y centro de Ucrania, el exgobernador del Banco Central ucraniano y ex primer ministro de 50 años podía atribuirse la derrota del proceso hiperinflacionario de los años 90 y los pasos agigantados en la reducción de la pobreza extrema en su país. Aunque era un tecnócrata,
en un mundo en el que las ideas del neoliberalismo permeaban todo, un tecnócrata era exactamente lo que buscaban los votantes ucranianos. Inversamente, la imagen política del delfín de Kuchma, Yanukovych, no podía ser peor. Yanukovych había sido arrestado 2 veces en su juventud y tenía un prontuario criminal abierto, pero, lo que es peor, era de Donetsk, hijo de madre rusa y padre bielorruso, abiertamente opuesto a la occidentalización de Ucrania, y amigo de Putin. Esto lo hacía muy querido por Moscú, y en su tierra natal Donetsk, así como el resto del Donbass y en Crimea, pero muy odiado, o por lo menos desconfiaban mucho de él, en el resto del país. Yushchenko se percibía como una grave amenaza para el régimen respaldado por Moscú. Tan grave, que una noche de septiembre de 2004, ya en plena campaña electoral, durante una cena de rutina con personal de seguridad fue envenenado con TCDD, una dioxina policlorada sumamente tóxica que, en su forma pura, es un sólido incoloro y sin olor. El atentado, sin embargo, fracasó. Aunque dejó a Yushchenko con el rostro deformado y con inmenso dolor corporal, y le tomó 2 meses recuperarse, el candidato opositor pudo conseguir la suficiente fortaleza física para retomar su campaña justo antes de la primera ronda de elecciones. Estaba muy claro, aún antes del atentado contra su vida, que a Yushchenko el poder no le iba a permitir ganar estas elecciones, o, como mínimo, que no escatimaría ningún esfuerzo para impedirlo. Si esta parte del relato te resulta muy familiar, un déjà vu, es probablemente porque eres latinoamericano y has vivido procesos similares por estas latitudes. A Yushchenko los medios de comunicación estatales y paraestatales le cerraron todas las puertas. Los permisos para realizar asambleas en espacios públicos se tramitaban de inmediato para Yanukovych, mientras para Yushchenko tomaban meses, si es que se otorgaban. Las entrevistas eran inexistentes, los debates, si se hacían, eran una pantomima, los candidatos del partido de Yushchenko eran vigilados constantemente. Por otro lado, hay que señalar, fue también una elección con mucha interferencia extranjera. Yushchenko recibió respaldo abierto de Occidente, con visitas personales del mismísimo Henry Kissinger, además de Zbigniew Brzezinski y el senador John McCain, y respaldo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y la Iglesia Católica Griega. Yanukovych, por su parte, era respaldado por Putin, el gobierno ucraniano en funciones, y la Iglesia Ortodoxa rusa. Aún con todo esto, Yushchenko logró un porcentaje de votación que le aseguraba una segunda vuelta, muy cercano al 40% de los votos que logró Yanukovych. Pero pocos días después, mientras se organizaba la segunda vuelta, se fueron descubriendo evidencias de que no solo la campaña no había sido limpia, sino que la elección tampoco. En algunos distritos de Donetsk, votaron 127% de los inscritos, y algunos grupos de personas vulnerables que dependían del Estado denunciaron que fueron amenazados con perder sus bonos si no votaban por el oficialismo. Como fuera, se produjo la segunda ronda, a pesar de estas cuestiones. En esta, las encuestas en boca de urna y proyecciones daban ganador a Yushchenko, con algún margen. Sin embargo, la Comisión Electoral anunció que Yanukovych había ganado. Si las evidencias de fraude de la primera ronda fueron grandes, las que se dieron en la segunda ronda ya probaban un cinismo extremo. Aparecieron evidencias de personas rellenando las ánforas, de matones intimidando a los votantes, de recuentos de votos en los que el número de papeletas no coincidía con el número de votos computados, en fin, la parafernalia completa. Esto dio inicio a lo que se llamaría la Revolución Naranja. Los votantes, al menos en el oeste y centro de Ucrania, comenzaron a organizar una resistencia mayúscula contra este fraude, exigiendo nuevas elecciones. Durante 17 días con sus noches, en el frío extremo del invierno ucraniano, 500,000 de manifestantes permanecieron firmes en la Plaza de la Independencia, conocida como Maidán, de forma pacífica y tosuda. El movimiento tomó fuerza tal que hasta parte de la policía decidió apoyarlo y pedir a las fuerzas antimotines que no reaccionaran contra los manifestantes, mientras estos a su vez se comprometían a no intentar tomar las instituciones públicas en Kiev. Finalmente, gracias a la presión, sobre todo liderada por los jóvenes, la Corte Suprema acabó anulando la segunda ronda de elecciones y llamando a su repetición, misma que ganaría Yushchenko con comodidad el 26 de diciembre. En enero de 2005,
Víctor Yushchenko iniciaba su mandato de 5 años, del cual hablaremos, así como de sus consecuencias, en la tercera y última parte de este relato. A pesar del optimismo que expresé en la introducción a este episodio, queda claro de este análisis que el juego político ha sido particularmente insidioso en el caos que siguió al colapso de la Unión Soviética. Ucrania ha sido, ya por más de 30 años, uno de los escenarios más importantes para estas disputas, desde las fracturas internas que se reflejaron en el tira y afloja entre liderazgos pro y antirrusos, hasta, por supuesto, el juego geopolítico entre Moscú y Occidente, que como vimos en la primera parte, tienen raíces muy profundas. En la tercera y última parte, que espero poder publicar más o menos dentro de un mes, considerando que me tomó un mes desde la publicación de la primera parte hasta la publicación de esta, trataremos de aterrizar finalmente en las circunstancias más inmediatas que llevaron a la invasión rusa de Ucrania. Espero que les haya gustado, o al menos que hayan encontrado este programa interesante. Si fue así, por favor no te olvides darle like, suscribirte a mi canal, y compartir este programa con las personas que creas que esto les podría resultar útil. Hasta la próxima.